Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre, les damos las muy buenas tardes, que estén todos muy cómodos, muy bien. Hoy vamos a comenzar, como siempre, ofreciéndoles su vasito de agua, su tecito, lo que ustedes se tomen a esta hora, pero eso sí, que me dejen el estrés por fuera. Tenemos a nuestra primera invitada, para mí es un placer siempre tenerla aquí. Miren la que linda está, Ginette González, periodista especializada en el área económica, @GinetteGM. Recuérdense que Ginette, sí. @Ginette con 2T GM, y escriban el hashtag Con Todo y Pensini. Gracias. ¿Cómo estás, Ginette? Siempre un placer verte. De verdad que muchas gracias por esta nueva oportunidad, porque es la oportunidad no solamente para intercambiar contigo, que eres una persona y como tu equipo que trata de siempre buscar el equilibrio, que es tan importante, no es cuestión de discurso. Gracias. Y también en la calle, la gente que necesita también ser escuchada, y a veces lo que uno puede recoger, ellos se sienten identificados, entonces así hay esa conexión. Sí, eso lo sentimos siempre cuando tú vienes, Ginette, que tú estás tan cercana a la gente, y la gente lo agradece. Bueno, a través de las redes siempre te mandan todas las flores del mundo. Te quería preguntar, la última vez que tú viniste, vamos a empezar por el tema internacional. Tú mencionabas que habías visitado Washington y ellos tenían preocupación por todo, si eran efectivas o no las sanciones aplicadas a Venezuela. Y nosotros, entre nosotros, dijimos, bueno, no vemos realmente un resultado. Y fíjate que han pasado semanas, tuvimos la elección y ya se juramentó el presidente Maduro por 6 años, más medio que faltaba, 6 años y medio más. Vemos que siguen como preocupados, la veo y todo, pero quería que tú me dijeras cómo has actualizado la parte de Washington, porque para mi parecer, ellos bajaron un poco el tono con Venezuela. Pero fíjate que sí hubo un cambio. No quiero decir que fue por los grupos que pudimos ir conversar, varios periodistas, y que hablamos de manera muy, como dirían coloquialmente, a calzón quitado, en el sentido de decir las cosas que uno cree que están mal y lo que creen que está bien. No porque estés a lo mejor hablando en Estados Unidos vas a decir que todo está bien. En todo caso, lo importante es que hubo un cambio, porque fíjate que las sanciones últimas fueron más explicadas. Hubo información acerca de las empresas, que eran también producto de ese acto sancionatorio, y acerca de las personas. Hubo sanciones en grupo, que era otro de los cambios que habíamos comentado, y sanciones también corporativas. Entonces allí creo que se dio lo que ellos decían, que iban a tratar de explicar mejor cuál era el objetivo de las sanciones y tratar de buscar mejor que se cumpliera la presión. Y algunos señalan que la presión ha sido efectiva, sobre todo por el tema de los presos políticos, aunque en el tema económico no. Sí, fíjate que en el tema económico no se ve, han soltado presos políticos. Sí vi que hicieron lo que dices tú, algunas sanciones por grupos, testaferros, personas que uno ni se imagina que están ahí. En Estados Unidos tenemos información de personas que están yendo a declarar para que no les toquen sanciones a ellos, y en otras partes del mundo. Pero efectivamente no ha habido nada así como contundente. O sea, los cambios que ha habido desde el punto de vista como político, independientemente de que la gente diga que no se agradecen las liberaciones porque era lo que correspondía, por supuesto se entiende, pero sí es un cambio político, es un gesto, no, independientemente de la valoración, etcétera. Pero a nivel económico no ha habido ni siquiera ese indicio, que es lo que quizás más preocupa. Aunque el presidente recientemente habló de hacer un nuevo cambio, llamar a algunos sectores, pero no pasa nada en el fondo, no se mueve, al menos en la superficie, nada, que la gente vea reflejada en su día a día, que haya una mejor confianza, que haya gente que quiera invertir más allá que las microideas, los microemprendimientos, pero a nivel de fondo de la economía no ha habido cambio, que quizás el terreno político sí se pueden divisar algunos indicios, se puede chequear algunas tendencias que se estarían dando. De hecho, algunos señalan que ya estaría el mismo partido de gobierno sentando las bases para las parlamentarias próximas, y que estas personas que han salido de libertad en algún momento determinado, o las que vienen, se les repondrán sus derechos políticos y podrán incluso decirle, bueno, tú participas como candidato a la Asamblea Nacional. De esa manera tratar de bajar un poco las aguas y buscar una especie de mayor gobernabilidad, pero ya en el país no hay gobernabilidad suficiente si no hay una economía que se recupere un poco, Pedro, porque la calle está bastante difícil, no es para nadie un secreto, el tema del transporte es algo terrible, el caso de las perreras, que para quien nos escucha quizás de otro país, son esos camiones que se improvisan como transporte público, están generando incluso muertes de personas, lesionados que llegan a los hospitales. Según el comité de usuarios, van 25 personas que han fallecido. La más reciente situación muy difícil fue en el estado Trujillo, donde se volteó un camión de estos improvisados y se murieron varias personas allí.
Y en realidad son las formas que consiguen el estado Vargas, en el estado Miranda, a nivel de Carenero, Higuerote, el transporte ya no se ve, las camionéticas no se ven porque muchas se han desincorporado de las rutas urbanas para irse a cubrir rutas hacia ciudades dormitorios, hacia otros destinos del país que le genera un poco más de ingresos. Entonces, la gente quiere esas cosas menudas. Por supuesto, eso viene también de decisiones macroeconómicas que están pendientes, pero la gente ¿cómo lo ve en su día a día? Claro, la gente no entiende mucho de los temas económicos, lamentablemente, porque piensan que es un Dios allá arriba que les llegue. No, son decisiones que se toman en política monetaria, económica, fiscal. Y hablando de eso, tuvimos la oportunidad de reunirnos, nos reunieron en la Embajada de España con Rodríguez Zapatero y algunos de los periodistas que estaban ahí, Nelson Bocaranda, estaba Blanca Vera, y uno de los que recogió y lo puso en su red de Facebook es Andrés Rojas Jiménez, donde él preguntó, y fue una de las preguntas que fueron reiterativas hasta que la contestó, de que qué pensaba si ganaba en ese entonces que estábamos el día antes del Vino Observador, si ganaba Maduro nuevamente, si iba a haber un cambio en la política económica, y él dijo rotundamente que no creía, porque él estaba asesorado por este señor Serrano Mansilla y que le hacía mucho caso y que por eso tajantemente no veía sino que íbamos a seguir con lo mismo, y es lo que hemos visto. Y lo malo es que vemos la aceleración que tiene la inflación, que es impresionante. Algo que te cuesta 40 millones, te cuesta el día siguiente 60 o 100, sin tener ni siquiera que ver los indicadores. ¿Qué opinas? Sí, los economistas en estos días señalaban, en base a un ejemplo que pudimos tener acceso, que el sistema de precios, la referencia de precios se destruyó. Entonces tú no puedes decir esto costaba 10 bolívares hoy, mañana cuesta 30, porque ya no hay como una racionalidad, sino que cada quien, obviamente, en cuanto al valor de reposición de ese bien y en cuanto a la posibilidad de lo que puede él recibir para luego comprar otra vez un insumo o un producto similar, si es importado, ya terminado, él le pone el precio que la misma situación le genera. Sin embargo, hay otros grupos, y eso molestó mucho, lo puse en mi Twitter y molestó mucho a algunos sectores, porque los productores de café organizados, que no son nuevos, ellos también fijan precios y tienen años en este tema, ellos dijeron que les parecía, declararon el señor Vicente Pérez y la gente de FEDEAGRO, que les parecía que estaba muy caro el café en las panaderías y que el café tenía que costar el chiquito 70.000 y el más grande 200.000. Y se le preguntó, yo le pregunté, pero en serio, tomando en cuenta el valor de los impuestos, lo que deben pagar por el personal, me dijeron que sí. Entonces, claro, eso era lo que ellos señalaron, pero la gente, no, es que acaso no saben fijar precios, son unos comunistas. Entonces, claro, uno escucha esas dos cosas y dice, tampoco estas personas que acaban de llegar a la vida económica, en el sector productivo, y tampoco es que los panaderos también no saquen sus cuentas. Entonces, fíjate que se ha producido esa confrontación también en el criterio. No queremos igual estar en el terreno de lo que es justo o no, porque sabemos que cada quien ve las cosas según su cristal. Pero esa discusión se está dando en la calle. Pero lo cierto es que, claro, ante lo que está sucediendo en hiperinflación ya no hay sistema de precios referencial. Es que no tenemos referencia y ese es el problema, porque antes la gente más o menos se seguía por la página Dollar Today. Ahorita hay 9. ¿Dónde salieron las otras 8? Porque le hacen caso, porque el promedio es, y lo que consigue es a lo que consigue, porque no hay un estimado donde uno puede decir está en tanto, más o menos uno sabe. Pero te repito, la aceleración que tiene el bolívar dólar es impresionante y no actúan para nada. No vemos el Banco Central ofreciendo dólares para ver si se bajan, no lo vemos actuando en la frontera para ver si inyectan, ofrecen algunos dólares para ver si bajan. Es como que si fuera una política de gobierno, no sé qué opinas. No, y el tema de la reconversión monetaria también trajo mucho ruido en estos últimos días. La mayoría de las personas y la banca había dicho que no podían, que no se habían hecho las pruebas integrales. Pero fíjate, fue público cuando el presidente les dijo vamos a poner 60 días de prórroga y la banca dijo vamos a poner 90. Pero no se trata que ustedes me lo cumplan rápido, porque el presidente dijo y me gustan las cosas aceleradas. Pero también es qué posibilidad tiene la banca de cumplirlo. También una banca que, aunque le han permitido revalorizar sus activos para recuperar algo de allí, también es una banca que, como dijo el presidente de la Asociación Bancaria, está prestando, aunque ha caído por supuesto la intermediación, pero presta los aumentos recientes, por ejemplo, las tarjetas de crédito, a un interés de 28% que no le llega ni por los talones a la inflación. Entonces también esa es una realidad. Y hay otra cosa, que no, tengo entendido que todavía no están los billetes aquí.
Entonces, hay miles de debería ser teorías que si llegó una 60 días, parte, no llegó la otra. pero no se han distribuido, es lo que tengo entendido. Sí. Entonces tienen que calibrar todas las máquinas y además que quitarle 3 ceros a la moneda, nuevamente tienen que hacer una Y serie ha pasado de mucho, ajustes. seguro también nuestros televidentes se dan cuenta que hay gente que ya a veces cuando van a los puntos de venta, que sobre todo son los que hay que adaptar, lo más importante que faltaba por adaptar, nada más y nada menos, entonces son 3.000, son 3.000 o son 3 millones, son 1.500, entonces cualquiera hasta se puede equivocar. ¿Qué va a pasar con la gasolina? Esa es otra. José Guerra decía, no sé si lo habrás entrevistado últimamente sobre este tema, que faltaba también hacer el sistema referencial nuevo de la gasolina, cómo iba a ser ese pago, cómo iba a expresarse. Entonces quedan como muchas cosas por definir. Ahora hay que esperar unos días más, que también sobre eso hubo otra polémica, porque saca el sábado, el más reciente sábado, la Vicepresidencia Económica un documento donde dice que la prórroga va a ser por 60, pero entonces después dicen que Sudeban, que ese documento no lo conocían, o sea, se genera todo un problema, eso uno no sabe si es que ahí ya se está llevando a la opinión pública ya las diferencias entre los diversos grupos de gobierno, que quizás antes era muy difícil que esas diferencias uno las pudiera captar, porque ellos tenían su discurso, decían esto y todos decían A, o todos decían B, pero quizás ahora ya cada quien empieza a hacer sus propios cálculos y empieza también a querer tener su propia opinión, porque sin duda el presidente de la República ganó la elección, sobre todo ganó porque la gente no fue a votar, es lo primero. Y entonces, o sea, en eso no había sorpresa. Si fue mucho, si fue poco, si fue uno, bueno, es otra cosa. Como estamos entrando en el tema político, vamos a ir a una pausa, al regreso seguimos hablando de tu impresión sobre estas elecciones y lo que estás hablando de la abstención y ahora qué vamos a hacer. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión.